eterno aliado de los grandes empresarios. Tenemos entonces al compañero José Villavicencio, él es el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Escuchemos. Buenos días a los trabajadores, al pueblo ecuatoriano, a todos los medios de comunicación. El presidente Moreno, no solo contento con haber aprobado la Carta de la Esclavitud, donde se legaliza la flexibilización laboral, donde se convierte al trabajador en esclavo y con ingresos miserables, el día martes anuncia nuevas medidas económicas a los ecuatorianos. Un nuevo paquetazo neoliberal, una nueva apuñalada para los trabajadores y los pueblos. Las medidas anunciadas por el presidente Moreno el día martes va a generar más despidos, más miseria, más esclavitud, más explotación laboral. Cerrar 7 empresas públicas en estos momentos de emergencia sanitaria significa, ecuatorianos, de a poco ir aniquilando al Estado. Dejar en la desocupación a más de 12.000 trabajadores, tanto de los sectores públicos como de estas empresas, provoca más recesión y no reactivación económica. Las medidas de bajar el precio de los combustibles ecuatorianos es una medida tramposa, mañosa por parte del gobierno nacional. El día de mañana subirá el precio del petróleo y van a subir los combustibles, porque lo que han hecho el día martes es liberar y eliminar los subsidios como tal. El día de mañana va a subir el barril del petróleo, se van a incrementar los precios de los combustibles y por ende se van a incrementar los precios de los productos de primera necesidad, afectando a los trabajadores y a los pueblos. Por otro lado, pretende decir de que se va a reducir la jornada de trabajo y por ende también los ingresos de los servidores públicos. Si un servidor público estaría con un ingreso de $600 mensuales, estaría aportando mensualmente $97, alrededor de $1.164 en el año, mientras los grupos económicos no aportarían ni un solo centavo. Un profesor que tenga ingresos de $817 estaría aportando alrededor de $863, mientras la banca ecuatoriana no aporta ni un solo centavo. Y por eso decimos de que estas medidas lo que van a generar es más miseria, más explotación, más despidos, más pobreza en nuestro país. En esa línea hemos entregado el día de ayer al presidente Moreno un documento donde hemos dicho claramente que el presidente Moreno tiene 2 opciones: escuchar a los trabajadores y los pueblos y vetar, objetar la ley del capítulo referente al tema laboral, o seguir de rodillas acondicionado a la banca y a los grandes grupos económicos y mandar al registro oficial. Ese documento, ecuatoriano, demuestra toda la aberración jurídica, constitucional, que violenta la famosa ley humanitaria, que no tiene absolutamente nada de humanitaria. Por otro lado, ecuatorianos, condenamos el cinismo, la mentira del gobierno y sus ministros y de los asambleístas. Dijeron que iban a proteger el empleo de los trabajadores que están en primera línea, como son los médicos, las enfermeras, las auxiliares, los trabajadores del sistema de salud. Le han mentido nuevamente a los ecuatorianos y han mandado a la desocupación a más de 4.000 trabajadores del sistema de salud en las últimas horas. Miserables, mentirosos. Señora ministra Romo, usted ha dicho en los medios de comunicación de que si el problema económico se resolviera con las movilizaciones, usted también saldría a las calles.
Señora ministra Romo, desde las calles vamos a derrotar la política neoliberal, vamos a derrotar la ley de la esclavitud y vamos a recuperar nuestros derechos. Señora ministra Romo, ¿quiere saber cómo se resuelve el problema económico? Le decimos claramente, se resuelve no pagando la deuda al Fondo Monetario Internacional, se resuelve cobrándoles a sus amigos, a la banca, a los grandes grupos económicos. Señora ministra Romo, el problema económico se resuelve si es que tomaran las medidas que los trabajadores y el pueblo ecuatoriano hemos planteado, porque hoy lo que han hecho es seguir gobernando para sus amigos, y entonces el problema económico se va a resolver si es que usted, su gobierno y sus ministros le cobra a sus amigos y deja de pagar al Fondo Monetario Internacional. Así se va a resolver el problema. Por eso los trabajadores y los pueblos ratificamos el llamado a los trabajadores, maestros, estudiantes, campesinos, amas de casa, para la nueva jornada de este día lunes 25 de mayo a partir de las 10 de la mañana, contra los despidos, contra la ley de la esclavitud, contra el nuevo paquetazo económico. El pueblo está cansado de su política y desde las calles, desde las plazas, desde los mercados, vamos a derrotar esas leyes, vamos a derrotar la política neoliberal al servicio del capital, de la banca, de los grupos económicos y de los empresarios que su gobierno y usted, señora Romo, les está sirviendo en los actuales momentos. A derrotar la corrupción, la mentira y el cinismo del gobierno con la movilización del pueblo trabajador. Nos corresponde escuchar a Eduardo Valdés a defender los derechos que corresponde en los derechos humanos y laborales. Tenemos una pregunta para José Villavicencio. Esta convocatoria es para defender los derechos laborales, han planteado, y también los derechos económicos del pueblo ecuatoriano. Pero, ¿qué más plantear al pueblo, a los trabajadores, frente al no ser escuchados? Porque también se dice que no podrían salir por el estado de excepción. También una pregunta a la adición a la que ya la hicimos, de Maciel Meléndez de Radio Huilar, a quien también saludamos porque están transmitiendo en vivo esta rueda de prensa del Frente Unitario de Trabajadores, a Radio Huambra, a Radio La Calle, que también está acompañándonos en esta transmisión. Maciel Meléndez de Huilar Radio plantea hasta dónde avanzaría desde la Caja del Seguro la movilización planteada en la ciudad de Quito o si hay en otros espacios también. Escuchemos a José Villavicencio. El pueblo ecuatoriano ha derrotado desde las calles a las políticas neoliberales que los gobiernos de turno, haciendo uso del poder económico y político, han implementado en contra del pueblo ecuatoriano. Así lo demostró los trabajadores, el movimiento indígena, los movimientos sociales en el mes de octubre. Ahí también se declaró estado de excepción y el pueblo ecuatoriano salió a las calles acogiéndose el derecho a la resistencia. Hoy los trabajadores nos declaramos en resistencia, haciendo uso del derecho que nos asiste nuestra Constitución, el artículo 98, vamos a seguir en las calles derrotando esta política neoliberal. El estado de excepción extendido por el presidente Moreno, lo único que sirve es para que sus amigos sigan haciendo actos de corrupción, para que sus amigos corruptos que les rodean a este gobierno sigan haciendo su agosto, mientras el pueblo ecuatoriano exige comida, medicina y empleo. Para eso únicamente sirve el estado de excepción ecuatoriano. Por otro lado, es evidente que las propuestas de los trabajadores hoy deben ser ejecutadas. Por eso dijimos claramente que el gobierno debe dejar de pagar a sus amigos, como es el tema del Fondo Monetario Internacional. Debe establecer una política que la banca, que los grandes grupos económicos aporten.
Se debe plantear un impuesto a quien tienen recursos en paraísos fiscales, así como a las 265 familias que tienen más de 30.000 millones de dólares. Cobrar a los morosos, hemos dicho. Solo 500 empresas le deben 1.500 millones de dólares. Entonces el gobierno tiene que cobrar a sus amigos, a sus aliados, que han hecho el pacto más criminal de las últimas décadas para resolver el problema económico y sanitario, en vez de seguir pretendiendo resolver la crisis en las espaldas de los trabajadores y los pueblos. La movilización será en las 23 provincias del país. El plantón será en las 23 provincias del país. En la ciudad de Quito nos concentraremos en la caja de IES y luego tomaremos las decisiones y medidas que sean necesarias para condenar esta política neoliberal.